Vamos a otro tema aquí en Noticias 24. Un grupo de parlamentarios del oficialismo, excepto el Partido Comunista, se reunieron esta mañana con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, con el fin de respaldar su trabajo en la agenda de seguridad tras críticas en su contra por parte de la oposición. Estamos hasta ahora con el diputado del Partido Liberal, Vlado Virosevic, para ver este y otros temas. Diputado, muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias 24. ¿Qué tal? Hola Nicolás, buenas tardes. Muy buenas Gracias por la tardes. invitación. ¿Por qué reunirse y por qué este espaldarazo, se diría, a la ministra del Interior el día de hoy? Bueno, organizamos este espaldarazo porque si uno mira las cifras, al final de cuentas, ya daré algunas de ellas, la verdad es que son muy injustas las críticas que se le están haciendo a la ministra del Interior desde la oposición. Yo entiendo que la oposición tiene que cumplir su rol y en eso nadie lo está cuestionando, pero llega un minuto en donde se está cayendo verdaderamente en la falsedad. Porque esta ministra del Interior, Carolina Toá, por ejemplo, ha sido una de las que ha promovido una estrategia de la Araucanía que al final ha terminado en 43% menos de hechos de violencia en la Araucanía. Queremos que sea mucho menos, pero aún así, las cifras están mostrando que hay una reducción. O que este gobierno, por ejemplo, tiene más condenas a propósito de hechos de violencia en la Araucanía que el gobierno anterior. O que hay más detenidos. Hay un aumento en el 200% de los detenidos en la Araucanía. O, por ejemplo, en el norte, que yo represento al norte. La ley de infraestructura crítica que promovió Carolina Toá en la frontera ha permitido una disminución de cerca del 50% del ingreso de los pasos no habilitados, de migración. Entonces, cuando uno empieza a ver esas cifras, dice, bueno, ¿es tan justo esta crítica que se le está haciendo a la ministra? O, por el contrario, la ministra ha estado empujando contra viento y marea una agenda de seguridad porque eso es lo que quiere la gente. La gente quiere seguridad, el gobierno tiene que ofrecerla. Entonces, las críticas son bienvenidas, pero llega un minuto, y por eso hoy día fuimos a darle apoyo a la ministra, en donde la oposición tampoco, creo, puede caer abiertamente en falacias o en mentiras respecto de su compromiso con la seguridad. Porque esta ministra es la que puede exhibir estos resultados, no el gobierno anterior. Sí. Ahora, diputado, claro, han habido críticas a la figura de la ministra Carolina Toá, pero cuando se le pregunta a parlamentarios de oposición sobre esas críticas, uno empieza a ver que, más que a la figura de la ministra Toá, es al gobierno que representa en materia de seguridad y orden público la ministra. Y la figura del presidente Gabriel Boric. Usted da varios casos, la situación de la frontera del norte, la situación en la macrozona sur, el estado de excepción, y se critica el cambio de enfoque, dicen bienvenido sea, pero lo que se demoró el cambio de enfoque en términos de la agenda de seguridad y finalmente también el estar, voy a citar lo que yo escuchaba de parlamentarios, estar cooptado por una parte del oficialismo, en este caso por el Partido Comunista, que de hecho no estuvo en esta reunión que tuvieron ustedes en la mañana. Bueno, sí, efectivamente el PC no estuvo, yo entiendo que fue simplemente por un problema de agenda, yo lo conversé con ellos, no le asigno a eso nada más que simplemente un problema de agenda. Ellos hoy día en la mañana, aquí en este mismo lugar donde yo estoy en el Congreso, hicieron un punto de prensa de apoyo y de respaldo a la figura de la ministra Toá, por lo tanto no le pongo ninguna connotación más que simplemente un problema de agenda. Ahora, vayamos a lo de fondo. Si algunos dicen que este gobierno no tiene un compromiso con la seguridad, ¿me pueden explicar entonces por qué ha sido este gobierno el que presentó y aprobó la ley anticrimen organizado? O esta discusión que acabamos de tener hace pocas semanas atrás respecto de la ley antimolotov o antiporte de benzina, ¿no es cierto?, en el contexto de manifestaciones. ¿Quién presentó el proyecto? Lo presentó la propia ministra Toá, el propio presidente de la República. Entonces, yo simplemente quiero decir, y esa es la razón de por qué hoy día fuimos a La Moneda a decir con especial nitidez que nos parece injusto lo que está pasando con la ministra de parte de la oposición, porque de repente uno se puede quedar en los titulares, en los eslogans y en un cierto clima que se intenta producir. Pero si uno mira las cifras, si uno mira quién presenta los proyectos de ley en seguridad, reales, los que se aprueban, no es solo el gobierno, la oposición también ha presentado algunos buenos que nosotros hemos apoyado. No quiero ser injusto, no quiero hacer lo que ellos hacen, no quiero ser injusto, quiero ser ecuánime, pero me parece que la defensa de la ministra es una mínima justicia. Porque mirando las cifras queda muy claro que hay un compromiso del gobierno sobre seguridad. Entonces yo diría, sería mucho más útil para Chile que la oposición nos colaborara en buena fe en una política de Estado para llegar a acuerdos grandes en seguridad y poder avanzar en las leyes. Ahora,
Eso es simplemente el punto que estábamos haciendo, ¿no? Hay leyes buenas de lado y lado, pero no se diga que el gobierno no tiene un compromiso, porque la mayoría de las leyes que aquí estamos votando vienen del gobierno. Y las que son buenas de la oposición, bueno, las aprobaremos también, sin eso no tenemos problema. No tenemos problema, pero menos la ministra Toá, que es la que más ha mostrado compromiso con este tema junto con el presidente Boric. O sea, no atacarla a ella, eso es lo que nos parece un poquitito llamativo y un poco más, ¿ah? Sí. No solo llamativo. Diputado, usted dice, y los proyectos que vengan de la oposición los aprobaremos, si son buenos proyectos, evidentemente, es parte Claro. del trabajo en el Parlamento. O sea, aquí nunca se da un cheque en blanco, es siempre lo que se dice. Ahora, en lo último, lo que tiene que ver con el proyecto de ley de usurpaciones, ahí hay una mirada bien crítica desde el oficialismo y el mismo gobierno. De hecho, de vetar un punto, un artículo, una parte que era la legítima defensa privilegiada, se ingresaron en la práctica 14 vetos y finalmente ha complicado más la discusión. ¿Cómo también sopesar eso en términos de este proyecto que para gran parte de los chilenos tiene que ver mucho con esa agenda de seguridad? Bueno, qué bueno que me lo preguntaste, Nicolás, porque la historia de la ley de usurpaciones me tocó verla presencialmente como presidente de la Cámara cuando, Recuerdo. junto con la ministra Toá y con el presidente del Senado, el senador Coloma, llegamos a este acuerdo de priorizar 31 leyes. El fast track. El fast track. Para poder. Esto es una prioridad nacional, la gente lo está pidiendo, necesitamos seguridad, no queremos que el crimen organizado se tome este país, por lo tanto hay que reaccionar ya. Y una de las leyes que se incorporó fue justamente la de usurpaciones. La ministra Toá estuvo de acuerdo con hacer eso, yo como presidente de la Cámara estuve de acuerdo, el presidente del Senado, Coloma, por supuesto estuvo de acuerdo, tuvimos acuerdo los tres, no hubo ninguna dificultad, porque apoyábamos la idea matriz del proyecto, que era ¿cuál? Que el delito de usurpación fuera un delito que la fuerza pública puede intervenir en cualquier momento, no solo en las primeras 12 horas de flagrancia, sino que se entienda un delito permanente mientras suceda la ocupación. Por lo tanto, la fuerza pública, sin orden judicial, puede intervenir. Puede intervenir porque hay un delito que está en curso. Entonces, esa es la gran innovación de la ley y en ese sentido es una muy buena innovación. Yo diría que va a ser un antes y un después respecto de estas bandas que hemos visto, yo lo he visto en el norte mucho, en Arica, en el resto del país también operan, que lotean ilegalmente y venden y se hacen millonarias, porque se hacen millonarias vendiendo terrenos que no les pertenecen. Bueno, esto podría ser un cambio grande, pero ¿cuál fue el problema, Nicolás? Estando de acuerdo oposición y gobierno en esto, la oposición dijo, ¿saben qué? No nos basta con estar de acuerdo con el gobierno y tenemos que ir más allá. La tuya y dos más. Y ahí se enredó la cosa. Ahí se enredó la cosa porque, sinceramente, la legítima defensa privilegiada es una locura. Y los expertos no están de acuerdo con esa figura. No lo están porque eso va a traer más violencia, no menos violencia. Entonces, si nosotros hacemos una ley de usurpación o en general toda la agenda de seguridad es para pacificar el país, ¿cómo vamos a establecer una norma que va a traer enfrentamiento entre civiles? Eso no tiene sentido. Entonces, yo diría ahí, ojo con eso, Nicolás, porque cuando el gobierno apoya una ley importante como esta, luego la oposición dice, no me basta con eso, quiero ir mucho más allá. Pero al punto que están haciendo algo que jurídicamente es un el tremendo argumento error. sobre eso desde la oposición es que hay otras leyes vigentes actualmente que evitarían justamente la aprehensión que tiene usted y el oficialismo en ese sentido. La ley de control de armas, cuando se da una situación ilícita en términos de hacer guerrilla, ya llegando ya a un extremo. Y que también, y el tema más sensible en la discusión, que es qué pasa con aquellos lugares donde hay campamentos. Hay un artículo, estoy tomando lo que dicen desde la oposición, digamos, hay transitorios que justamente abordan este no es detalle, este tema bien central, evidenciando la realidad que se vive. ¿Esto no es suficiente, digamos, en términos de discusión de este proyecto en particular? A ver, yo diría justifica tener 14 vetos, a eso me refiero. Yo diría escuchemos a los expertos, primero que nada, porque los expertos no están de acuerdo con muchas de las indicaciones que presentó la oposición, que yo puedo entender, porque, a ver, pero Nicolás, llega un minuto en donde la necesidad por diferenciarse no puede ser la tónica. O sea, yo entiendo la diferenciación en política, la oposición es distinta al gobierno, pero llega un minuto en donde tenemos que ponernos de acuerdo y ojalá que en la sala, que está aquí a pocos metros de mí, todos votemos a favor de una ley que le hace bien al país, ¿no? Y claro, algunos no están contentos con eso. No podemos votar todos iguales, tenemos que votar diferenciados y hacer el punto político, diferenciarnos y atacar al gobierno. ¿Para qué nos metemos de nuevo permanentemente en esos círculos viciosos que no le hacen bien al país? Entonces,
La diferenciación y los puntos políticos está bien, pero en otro momento, no hoy día, que este país tiene que ponerle un atajo al tema de crimen organizado o de impunidad a ratos que vemos en la delincuencia. El país tiene que ponerle el cascabel al gato. Entonces, en eso, izquierda, derecha, unida, todos juntos. O sea, ese es mi punto al final, ¿no? No busquemos la diferenciación exagerada, no siendo necesaria. Si la idea matriz del proyecto de usurpación, que yo lo expliqué recién, era una muy buena idea matriz donde estábamos todos de acuerdo. Y eso va a cambiar una realidad porque los dueños van a poder ejercer su derecho y en un Estado de Derecho como Chile se va a imponer el derecho, así de simple, el imperio de la ley. Y eso está bien, y eso es muy bueno, porque a mí no me gusta la impunidad que a ratos vemos de bandas que están organizadas y para qué andamos con cosas, Nicolás. Yo veo en el norte cómo lotean de manera ilegal y son bandas que le venden, que incluso lucran con la pobreza y con la esperanza de una familia. Sí, claro. Y se hacen millonarias. Sí. O sea, aquí hay casos con verdad judicial que se ha podido comprobar, que han ganado 4.000 millones de pesos en Lampa. Una banda que loteaba ilegalmente un terreno que no le pertenece, 4.000 millones de pesos. O sea, hay que ponerle atajo. En eso estamos todos de acuerdo, pero hagámoslo bien, que no sea simbólico. Diputado Mirosevich, en los minutos que nos quedan y agradeciendo su tiempo, déjeme llevarlo a otro tema también para tener su apreciación. Con respecto a la situación de Israel, Hamás, el conflicto Israel-Palestina y lo que hemos estado informando desde el fin de semana, se emanaron críticas hacia la figura del presidente Gabriel Boric y al gobierno en términos de una condena a los hechos de violencia tardía, a que las impresiones y por sobre todo que es válido, digamos, la mirada con respecto a este conflicto se interpuso con respecto a lo que puede ser una condena transversal. ¿Cómo ve usted esas críticas a lo que sucedió con el presidente Boric y por sobre todo también lo que debe ser el camino a seguir en esta escalada del conflicto, quiero mencionar? Bueno, a ver, yo diría, siendo justos, si uno mira las declaraciones que sacó muy tempranamente la Cancillería con la oposición oficial y luego el presidente mismo, creo que son declaraciones que van en el sentido correcto. Es decir, la humanidad primero, lo dijo el presidente. No perdamos la humanidad y aquí hay que entender... Sí, se le criticó que no fue el mismo día, digamos, sino que se demoró desde... El canciller Van Claveren dijo la visión del presidente del gobierno estaba totalmente establecida en el primer comunicado de Cancillería. Ahora, todos sabemos que el presidente es bien nacido en redes sociales, especialmente con estos temas que son súper delicados a nivel internacional y en foros internacionales lo ha expuesto. Esa es la crítica que se le da. Sí, yo creo que son críticas exageradas porque la posición oficial del Estado de Chile está en el comunicado de la Cancillería. Claro, el presidente se podrá demorar un tiempo más en hacer una declaración él en caso de ser necesario. Claro, bueno, está bien, la hizo y la hizo de manera muy tajante. Es decir, yo creo que aquí nadie puede apoyar la acción criminal de un grupo como Hamás, que es un grupo, hay que decirlo, es un grupo que cree en un Estado teocéntrico. O sea, son fanáticos religiosos, eso es lo que es Hamás. Está lejos de la causa palestina en sí misma. Yo, Nicolás, históricamente he apoyado la causa palestina. La causa palestina no tiene nada que ver con estos criminales. Esa es la verdad. La causa palestina es la del derecho internacional, de Naciones Unidas pidiendo en muchas resoluciones que impere el derecho internacional. Entonces, estos señores de Hamás, criminales, no tienen otra palabra, terminan haciéndole un tremendo daño por lo demás a la justa y pacífica causa palestina. ¿Y quiénes terminan pagando? Inocentes civiles que no tienen ninguna responsabilidad. Y hemos visto, bueno, las imágenes hablan por sí solas, la crueldad de los asesinatos a sangre fría y luego de los secuestros. Y mira, la humanidad primero, yo solidarizo con el pueblo de Israel, le hice llegar mi solidaridad personalmente al embajador. Nadie puede estar sometido a este tipo de violencia ni de... Es brutal, es brutal. Lo distingo de nuevo de la causa palestina, justa, legítima, amparada en el derecho internacional. Cosas distintas. Cosas distintas. Hamás no es Palestina, no es el pueblo palestino. Así de simple. Son unos fanáticos religiosos, extremistas, incluso terroristas, si usted quiere, yo no tengo ningún problema en decirlo. Es un grupo terrorista, por supuesto. Miren las acciones que hicieron. Ir a un concierto, caer desde el cielo con metralleta y disparar, eso es terrorismo contra civiles inocentes, por supuesto. Por supuesto. Entonces creo que la posición de Chile estuvo en lo correcto, sabiendo que el presidente Boric tiene un compromiso
con la causa palestina, con que ese pueblo pueda vivir en libertad y en paz. Me parece bien. No son cosas distintas. Diputado Vlado Milosevic, como siempre, agradecerle su tiempo y poder conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas, diputado. Que esté bien. Bien, muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes, nos vemos.